¿Alguna vez viste esta imagen? Supongo que sí. Es la imagen del faraón más joven de la historia de Egipto, Tutankamón. Su rostro dorado y enigmático es uno de los más icónicos de la civilización egipcia y del mundo entero. Pero detrás de esta famosa máscara funeraria se esconde una historia llena de misterios, tragedias y descubrimientos que siguen fascinando hasta hoy. Bienvenidos a Historia Video. Hoy exploraremos la vida de Tutankamón, los eventos que marcaron su breve reinado, el sorprendente hallazgo de su tumba y, por supuesto, la legendaria maldición que ha capturado la imaginación de millones. El enigma de Tutankamón. Una vida, un legado y una maldición. La figura de Tutankamón es una de las más fascinantes de la historia del antiguo Egipto. Aunque su reinado fue breve, su vida y los misterios que rodean su tumba han capturado la imaginación de generaciones. Este joven faraón, conocido como el Rey Niño, gobernó Egipto durante el siglo XIV a.C. En un periodo crucial de su historia, ¿quién fue realmente Tutankamón? ¿Qué sucedió durante su reinado? ¿Y cómo su descubrimiento marcó un antes y un después en la arqueología y la cultura popular? Tutankamón nació alrededor del siglo XIV a.C., durante la turbulenta dinastía 18 de Egipto. Su padre, el faraón Akenatón, fue un revolucionario que intentó establecer una religión monoteísta, centrada en el dios Atón. Este cambio generó un gran descontento entre los sacerdotes y el pueblo, quienes estaban profundamente arraigados a las creencias tradicionales. La madre de Tutankamón, cuya identidad sigue siendo objeto de debate, pudo haber sido Nefertiti, la famosa esposa de Akenatón, o quizá otra de sus consortes. A los 9 años, Tutankamón ascendió al trono tras la muerte de su padre. Era apenas un niño cuando se convirtió en faraón. Por su corta edad, su gobierno estuvo influenciado por consejeros como Ay y Horemheb, quienes jugaron un papel crucial en la restauración de las antiguas tradiciones religiosas. Bajo su reinado, Egipto regresó al culto a los dioses tradicionales, especialmente a Amón, y la capital fue trasladada de Ajetatón a Tebas. El gobierno de Tutankamón duró aproximadamente 10 años. Durante este periodo, Egipto intentó recuperarse de los cambios drásticos implementados por Akenatón. Aunque no se conocen logros militares significativos, su reinado marcó un retorno a la estabilidad religiosa y cultural. Sin embargo, su vida estuvo plagada de problemas de salud. Estudios recientes de ADN y análisis de su momia revelaron que sufría de múltiples enfermedades, como malaria y una deformidad en el pie, lo que probablemente dificultó su vida diaria. La muerte de Tutankamón, ocurrida cuando tenía aproximadamente 19 años, sigue siendo un misterio. Se han planteado teorías que van desde un accidente hasta un posible asesinato, pero no hay consenso definitivo. Lo que sí es claro es que su muerte marcó el fin de una dinastía y dejó su tumba casi intacta, un detalle que cambiaría la historia miles de años después. En el año 1922, el arqueólogo británico Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, la tumba de Tutankamón, conocida como K62, en el Valle de los Reyes. A diferencia de otras tumbas faraónicas, que habían sido saqueadas a lo largo de los siglos, la de Tutankamón estaba prácticamente intacta. Fue un hallazgo espectacular. Dentro de la tumba, Carter encontró más de 5.000 objetos, incluidos muebles, joyas, armas y el icónico sarcófago de oro macizo que contenía la momia del faraón. El descubrimiento fue un fenómeno mundial. Por primera vez, la gente pudo apreciar la riqueza y el esplendor de una civilización que había fascinado al mundo durante siglos. Sin embargo, la excavación también dio origen a una de las leyendas más perdurables asociadas a Tutankamón: la maldición de su tumba. Tras la apertura de la tumba, surgieron historias sobre una supuesta maldición que afectaba a quienes habían perturbado el descanso del faraón. La muerte de Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición,
poco después del descubrimiento, alimentó esta creencia. Según el relato, Carnarvon murió de una infección causada por la picadura de un mosquito, y en el momento de su fallecimiento, se dice que las luces de El Cairo parpadearon. Este y otros incidentes llevaron a especulaciones sobre la existencia de una maldición. Sin embargo, los científicos han ofrecido explicaciones más racionales para estas muertes, como la exposición a hongos presentes en la tumba. Pero ¿quién puede negar el misterio? A pesar de esto, la leyenda de la maldición sigue siendo parte del atractivo de Tutankamón, alimentando libros, películas y documentales. Aunque su reinado fue breve y no dejó grandes logros políticos o militares, Tutankamón se ha convertido en uno de los faraones más famosos de Egipto. Su tumba no solo reveló detalles sobre la vida en el antiguo Egipto, sino que también despertó un interés mundial por la arqueología y la egiptología. Además, su figura ha sido reinterpretada en el arte, la literatura y la cultura popular, convirtiéndolo en un ícono atemporal. El misterio y la fascinación que rodean a Tutankamón permanecen vivos hasta hoy. Su tumba, sus tesoros y la supuesta maldición han convertido su historia en una de las más icónicas de la arqueología y la cultura global. Pero más allá del oro y las leyendas, la figura de Tutankamón simboliza la capacidad de la humanidad para redescubrir su pasado y reflexionar sobre las complejidades de la vida y la muerte. Aunque fue un faraón olvidado durante milenios, el descubrimiento de su tumba lo rescató del olvido, asegurando que su nombre nunca se borre de la historia. ¡Qué ironía tan grande! El rey niño, cuyo reinado fue considerado insignificante en su época, se convirtió en el faraón más famoso de Egipto y en un puente eterno entre el mundo antiguo y el moderno. Hoy, Tutankamón sigue inspirando a generaciones de historiadores, científicos y soñadores. Su historia nos invita a mirar al pasado no solo como un registro de eventos, sino como una fuente inagotable de asombro y aprendizaje. Y aunque muchos secretos sobre su vida y muerte puedan permanecer ocultos, el enigma de Tutankamón nos recuerda que, a veces, lo que no sabemos puede ser tan cautivador como lo que descubrimos. El legado de Tutankamón es inmortal, una historia de grandeza, misterio y asombro que nunca dejará de resonar a través de los siglos. Un verdadero regalo del pasado para el presente y el futuro. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más videos con historias como estas. Gracias por quedarte hasta el final.